Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucho interés para México y también para muchos países de Latinoamérica, también para Estados Unidos, porque se ha visto en las últimas décadas que se ha incrementado por mucho la prevalencia de obesidad en población adulta y en población infantil, que es un tema que nos preocupa mucho a nosotros, a los psiquiatras. Y bueno, yo quiero empezar con recomendaciones de libros que vamos a ir citando a lo largo de esta charla. Son obras que son accesibles para el público. Me gusta mucho la primera que aparece del lado izquierdo, que es México Obeso, Actualidades y Perspectivas, editado por la Universidad de Guadalajara, y los autores son López Espinosa, Martínez Moreno y López Uriarte. Muy interesante todo lo que aborda este libro en torno a la obesidad. Hay capítulos que hablan sobre el trastorno por atracón, que lo vamos a mencionar, sobre la obesidad infantil, hablan sobre el refresco, que también lo vamos a mencionar en los próximos minutos. Un libro de ayuda para padres de Marta Alicia Chávez, muy conocida por el libro Tu hijo, tu espejo, pero este se llama Hijos Gordos, una visión familiar, psicológica y nutricional. Me gusta este libro porque la visión de la autora es sistémica. Ella es terapeuta familiar y le da una dimensión sistémica al tema de la obesidad infantil, que yo también le quiero dar esa visión sistémica. Y un libro que fue escrito por Beatriz Salazar y Miguel Salazar en coautoría con Rui Pérez Tamayo. Es una obra de divulgación que se llama Gorditos o Enfermos, la obesidad en niños y adolescentes. Se centra mucho en los problemas físicos relacionados con la obesidad, pero me parece que es una obra muy accesible para el público en general. Vamos a ir citando algunos fragmentos de estos libros a lo largo de esta presentación, pero la importancia del tema radica en dos cosas. La primera es que en mayo del 2013 se acepta ya el trastorno por atracón como una categoría por derecho propio. Anteriormente, en la edición del DSM-4 que predominó en los 90s y en la primera década del siglo que inició, el trastorno por atracón se consideraba un trastorno inespecífico y no recibía mucha atención ni de clínicos ni de investigadores. De hecho, la descripción de los criterios se encontraban en el apéndice B, que nadie leía. La importancia del tema también se atribuye a los resultados alarmantes, y no quiero ser alarmista al mencionar la palabra alarmante, pero creo que no es exagerado, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, que es una encuesta que se hace cada 6 años y que las autoridades de salud recientemente anunciaron que ya la van a hacer de manera anual. Pero yo quiero empezar primero con pronunciar correctamente los términos, porque desde mi óptica la educación en salud debe de empezar por conocer bien los nombres que empleamos los médicos para nombrar a las diferentes categorías que nos ocupan, ¿no? No puede uno hacer educación en salud y hablar sobre diabetes cuando la persona pronuncia diabetes o lo pronuncia de otro modo. Entonces, a mí me gusta siempre empezar por la adecuada pronunciación de los términos. Es interesante porque cuando hablamos de trastorno por atracón, muchas personas consideran que el término es atascón, o a veces consideran que el término es atrancón, pero el término correcto es atracón. Ahora, el término atascón no es del todo incorrecto, aunque no sería un término técnico para hablar de esta categoría diagnóstica, pero la palabra atascón pues sí la encontramos en nuestra vida cotidiana. Esta es la carta de la fonda de Doña Gavina, que se encuentra cerca de aquí en el centro de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y en la parte de los postres, pues aquí sepa después del atascón, ¿no? Entonces es una palabra que circula en la población, y bueno, atascar está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua y significa obstruir o cegar un conducto con algo, y nos da el ejemplo de atascarse una cañería. Bueno, entonces uno sí podría decir, bueno, de manera coloquial, pues sí podríamos decir que atascón sí simboliza algo muy parecido al atracón, ¿no? Atascar la tripa de comida, popularmente hablando. Pero bueno, vamos a introducir el tema de sobrepeso y obesidad, y vamos a mencionar por qué las cifras que dio a conocer la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición son relevantes para los médicos y no nada más para los que ejercemos
las ciencias de la salud, sino también para padres de familia, para maestros, para adultos que tienen a su cuidado menores de edad. Fíjense, el sobrepeso y la obesidad representa uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, de eso no hay duda. Posiblemente sea el mayor problema de salud pública. La prevalencia de estos problemas en población joven se ha incrementado a lo largo de los últimos años, y los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición así lo demuestran. Fíjense, estos son los resultados 2018, que también abarcó algo del 2019, y vemos como del 2012 al 2018 se incrementó más de un punto porcentual la prevalencia de niños de 5 a 11 años con cifras combinadas de sobrepeso y obesidad. Pasamos del 34.4% al 35.6%. De hecho, desde el 2006 ya rebasamos el 33.3%, es decir, ya era más de una tercera parte de niños con sobrepeso u obesidad, y muy cargado hacia las zonas urbanas. En zonas urbanas la prevalencia ya le está pegando al 40%. Ahora, adolescentes de 12 a 19 años, aquí las cifras que interesan más son las que están a la izquierda, donde nos compara el total hombres y mujeres 2012 con 2018. Bueno, ahí subimos de 34.9 hasta 38.4%. Y en zonas urbanas, pueden ver en la esquina superior derecha, 39.7% de adolescentes de 12 a 19 con cifras combinadas de sobrepeso u obesidad. Es mucho. 40% es un problema que posiblemente rebase los recursos con los que disponemos en el Sistema Nacional de Salud. Y no nada más eso, no nada más el problema que representa para la epidemiología, sino que también el desafío que implica la obesidad en sí. Josep Toro, en un libro muy interesante que se llama El cuerpo como delito, él considera que el problema de salud más difícil de tratar es la obesidad. Fíjense lo que comenta este autor. El tratamiento de la obesidad y o el sobrepeso probablemente constituirán, fíjense, la intervención terapéutica más ineficaz de toda la medicina. Palabras muy fuertes, y entonces es un reto para clínicos e investigadores ver qué es lo que está pasando, porque el tema nos rebasa. El tratamiento no debería dirigirse exclusivamente a la obesidad, que quizás eso es lo que ha fallado en el abordaje de esta condición en los últimos años, sino también su impacto en la autoestima, dadas las exigencias actuales de nuestra cultura. Nuestra cultura nos mete en un doble vínculo. Por un lado, los servicios que ofrecen comida rápida son poco cuidadosos con las cantidades, con el tipo de alimentos, y por otro lado estamos sujetos a estándares de belleza y de delgadez poco compatibles con el tipo de alimentación que impera en nuestro medio. Los individuos obesos presentan con elevada frecuencia síntomas de depresión y ansiedad. Eso ya no está sujeto a discusión ni a debate, y además es necesario descartar la presencia de atracones. Eso lo dice Delvin, lo dijo en una publicación del año 2000, cuando ya estaban pensando, ya tenían en mente los cambios propuestos para el DSM-5, y 21 años después, creo que el desafío para los clínicos es pensar en los atracones, sobre todo porque eso sí representa el romper una pauta. Fíjense qué interesante, a lo largo de las décadas los investigadores y los clínicos han estado seducidos, vamos a decirlo así, por la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Y desde mi óptica dejamos de ver el bosque, porque en realidad la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son los trastornos de la conducta alimentaria menos comunes. Aún antes de la aceptación del trastorno por atracón, ya se sabía que los trastornos no especificados, es decir, aquellas formas subclínicas poco específicas que no cumplían todos los criterios para anorexia y bulimia, representaban 3/4 partes de todos los trastornos, eran la mayoría, pero los investigadores seguían con anorexia, bulimia. Y bueno, esto impidió ver que en realidad el grupo completo de trastornos de la conducta alimentaria pues era mucho más grande de lo que todos imaginaban, e incluía una categoría que pocos advirtieron. Ahora ya sabemos que el trastorno por atracón, los comedores compulsivos, representan la población más amplia de problemas alimentarios, y anorexia y bulimia vienen a ser a tener una menor prevalencia. Ahora también hay que recordar que el DSM-4 hablaba de un tipo de atracón no típico, no clásico, diluido en el tiempo,
al cual llamaba día atracón, ¿no? Y que se refería a los casos en los cuales el individuo pues estaba picando aquí, picando allá todo el día, no había un ataque de hambre visible, identificable, y esto le sucedía a personas que no entendían por qué subían de peso si no comían compulsivamente, pero en realidad lo que tenían era un atracón que duraba todo el día y que pasaba desapercibido. Y aunque se perdió, o ya no se habla mucho del día atracón porque eso quedó en el DSM-4, creo que vale la pena que clínicos e investigadores pensemos en el día atracón también como una manera de comprender mejor la obesidad. Ahora, ¿por qué hasta ahorita empezamos a hablar de trastorno por atracón? ¿No? Porque posiblemente por décadas pasadas o siglos, no lo podemos asegurar, pero lo intuyo, el trastorno por atracón fue el trastorno de la conducta alimentaria más prevalente. En el caso de México, el estudio del trastorno por atracón apenas comienza, y fíjense qué interesante lo que dicen estos autores del libro México Obeso. Existen factores socioculturales que han dificultado la detección de este padecimiento en la población, que también vale la pena detenernos un poco en estos factores culturales que impiden tanto detectar los problemas de obesidad como los problemas de la conducta alimentaria. Les había recomendado yo unos libros al inicio, pero también les quiero recomendar los libros de Eduardo del Río Rius, La panza es primero, que es un libro muy interesante donde aborda la cultura del comer en la población mexicana. Un libro muy interesante, con mucho humor, de fácil lectura para principiantes. Y este libro también, ampliamente recomendado, La obesidad al alcance de todos, también con mucho humor y para poder adentrar a los principiantes en el tema, en esta categoría tan interesante que es la obesidad y el sobrepeso. Ahora, si ustedes vieron la película Coco, que se estrenó bueno, hace ya 3 años, fue en el 2017, 4 años ya, más o menos en estas fechas, cerca del Día de Muertos, hubo una escena que a mí me interesó mucho y se las quiero compartir. Espero que se escuche bien. Si no se escucha, observen el lenguaje corporal de los personajes, vean las expresiones del rostro, tanto de la abuelita de este niño como de la criatura. Corre video. No estás comiendo. Mi abuelita es la hija de mamá Coco. Uy, estás flaco, mijo. Hay que comer más. No, gracias. Yo dije, ¿vas a querer más tamales? Sí. Ay, es lo que creí escuchar. Bueno, fíjense la expresión de este chico. Les voy a compartir. Esta escena la subí a redes sociales con peligro de que me la tumben por derechos. Pero yo les quiero compartir lo que opinaron algunas personas, usuarias de las redes sociales, sobre esta escena que a mí en lo particular, a mí me interesan los trastornos alimentarios, me llamó la atención. Y de hecho para mí esta fue la escena que más me impactó y me interesó a la película, porque creo que hicieron un estudio muy interesante de la familia mexicana. Fíjense, en redes sociales una persona dijo, se parece a mi abuela, se identificó. Otra persona dice, es verdad, y los bebés gorditos y cachetones son sanos. A mi hija cuando tenía 4 meses de edad me la encasillaron como desnutrida, pero sin exámenes de sangre ni nada por el estilo, solo muy delgada y alta. Que fíjense, es interesante, niños delgados a veces generan mucha preocupación cuando tendríamos que estar tranquilos si el niño no está en desnutrición, ¿no? Se puede ser delgado y estar en rangos normales de peso. Ahora recapacito y no era enfermiza y crecía bien. Lo malo es que lo dijo un pediatra y me hizo dejar de darle solo lactancia materna y darle fórmula. Otra persona dice, recordando a la escritora Laura Esquivel en su libro Como agua para chocolate, también una película, la comida es una manera de demostrar el amor, interesante, y el afecto a la familia, algo que sin lugar a dudas se sigue viviendo en algunas familias de tradiciones arraigadas. Otra persona comentó, en ocasiones el exceso de comida juega un papel importante en las creencias afectivas. Muy interesantes esos comentarios. Otra persona comentó, madres y abuelas latinoamericanas hacen igual que la abuela de Coco. Lo he visto en mi casa y en casa de mi suegra bastantes veces. Otra persona comentó, mi abuela siempre me decía que era muy flaquita y me ponía un plato lleno de comida como para 3 personas, seguramente no lo hacía por dañarme. Ella pensaba que me cuidaba. Muchas veces los padres también se equivocan creyendo hacer un bien.
Otra persona comentó, justo ayer platicaba con mi familia de mi abuela materna, que cuando la visitábamos ella era feliz viéndonos comer, que si le decías abuelita ya me llené, ella intentaba que aceptaras más comida, no en mala onda, sino que para ella era su manera de darnos cariño, porque nos había cocinado muy rico a todos. Pero sí coincido que las abuelas eran felices viéndonos comer. Y alguien más pone, bueno, las abuelas siempre te dan bastante comida. Y bueno, así me puedo ir. Comentarios, pero me doy cuenta que esta escena pues no nada más me impactó a mí, sino a muchos mexicanos que vieron resonancias de su familia en esta actitud de la abuelita de darle más comida al niño. De hecho, retrocedamos un siglo, ya existía la emulsión de Scott, uno de los anuncios que aparecían en la publicidad de diferentes sitios, pues hablaba de que los niños gordos eran niños más sanos. Fíjense, aquí no quiero hablar hablar de la emulsión de Scott en cuanto a pronunciarme a favor o en contra, porque no es el tema. Yo nada más quiero retroceder un siglo y hablar de cómo se veían los niños obesos. Fíjense, protectora de los niños, la emulsión de Scott es tan necesaria para las criaturas que nacen delicadas como lo es la misma leche para la nutrición. Bueno, me parece exagerada esta publicidad. Y desarrollo de los niños en general. Los niños que toman emulsión de Scott se crían gordos y fuertes. Fíjense qué interesante. Publicidad de la industria farmacéutica y utilizando el término gordo como un adjetivo positivo o deseable en los niños. Y creo que aunque esta publicidad tiene un siglo, de hecho tiene poco más, es de principios del siglo XX, pues sigue imperando en la mente de muchas personas el hecho de que un niño gordo, un niño gordito, es un niño sanito y no es así, ¿no? Y bueno, también algo muy interesante que lo mencionan en México Obeso es el tema de los refrescos. México es el único lugar del planeta, creo yo, hace falta más investigación, donde los médicos prescriben refrescos. Recuerdo yo que en una cirugía, cuando era interno de pregrado, una compañera que estaba asistiendo al primer cirujano se sintió mal, se sintió mareada, y luego el anestesiólogo dijo, denle una Coca-Cola, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que para ayudarle a sentirse bien, pues la Coca-Cola era prácticamente prescrita por médicos. De hecho, cuando yo era niño, de hecho mi pediatra por ahí anda, no me dejará mentir, le mando un saludo si nos está viendo. Mi pediatra le decía a mi mamá que el 7-Up era suero y que sería bueno hidratarme con 7-Up si yo tenía alguna enfermedad del estómago, ¿no? Y también en esa época, estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80, pues no había mucho problema tampoco de que hubiera campañas publicitarias que fomentaran el consumo de refresco en niños muy pequeños, prácticamente en bebés. Ahorita eso ya no lo vemos, sin embargo la tendencia es una pauta que ha tenido mucha fuerza. Ahora vamos a entrar al terreno de la obesidad como un problema de salud, y no nada más como eso, sino como un factor de riesgo para el desarrollo de algunos trastornos mentales que ya entran en el campo de interés y de acción de los psiquiatras infantiles. Me gusta mucho esa caricatura, ya tiene como unos 10, 12 años, y que habla del sistema de salud rebasado por la obesidad en niños. ¿Qué sistema de salud soporta una prevalencia de 35% de niños con sobrepeso u obesidad? Es una cantidad muy fuerte, como posiblemente no la veamos con otro problema de salud. Ese es el ciclo vicioso del trastorno por atracón. Fíjense, el trastorno por atracón puede llevar al sobrepeso y la obesidad, no siempre, pero eso puede suceder. Puede haber otros mecanismos para que no se dé el sobrepeso y la obesidad y otras variables, por supuesto. Y a su vez ya está más que demostrado, les decía al principio que ya ni siquiera es tema de debate o polémica, el sobrepeso o la obesidad genera otros trastornos mentales como depresión y ansiedad, que a su vez vienen a precipitar la presencia de atracones. Cuando una persona está predispuesta a la expresión de atracones y está triste, está nerviosa, esa persona incrementa la presencia de atracones en su día a día, y entonces se hace un círculo vicioso con el sobrepeso y la obesidad. Y muchas veces este círculo vicioso no se corta porque, uno, no se detectan los trastornos por atracón y no se detectan otros trastornos mentales. Nuestro blanco, donde tiramos los dardos terapéuticos, es únicamente en el sobrepeso y la obesidad. Pero vamos a seguir un poco con estos temas que tienen que ver con creencias culturales que imperan en nuestro medio y que muchas veces nos hacen ver a los clínicos que los padres connotan positivamente lo que pudiera ser
la presencia de atracones. Fíjense, cuando yo escucho estos comentarios en la consulta, y que muchas veces los escucho cuando interrogo conducta alimentaria, yo sospecho presencia de atracones. Haría falta hacer alguna investigación cualitativa, pues para ver la trascendencia que tienen estos comentarios. Pero se los voy a compartir a ver si les resuenan. El niño es de buen comer, doctor. Se acaba una pizza solo. Fíjense, uno se queda, bueno, o sea, comerte una pizza solo es de buen comer. De hecho, ustedes recordarán que hace 10 años todavía existían las pizzas personales y como que no pegaron, como que al final leí en redes sociales que alguien escribió una reflexión muy interesante. Esta persona decía que cualquier pizza puede ser una pizza personal si te lo propones. Y ahí ya entendí por qué estas pizzas personales para una sola persona dejaron de venderse, ¿no? Realmente la persona que tenía muchas ganas de pizza, un antojo, pues se compraba una mediana, una grande y se la acababa solo. Y aquí vemos cómo se connota positivamente el hecho de que un niño, estoy hablando de niños, se coman una pizza del tamaño que sea. Él siempre ha sido de bien comer, es el que más come, así porque el niño es el que más va a comer de la familia. Con este niño no tengo ningún problema porque me come súper bien. Ya cuando escucho esa palabra de que me come súper bien, digo, foquito rojo, creo que el niño está teniendo atracones. Pero lo connotan positivamente, de hecho muy positivamente. Otro comentario, el niño me come muy bien, doctor, no para de comer. A ver. No parar de comer no es comer muy bien. Desde el punto de vista médico es comer mal. Él come bastante bien, come todo el día. Oh, no, eso no es comer bien, eso es comer bastante mal, ¿no? Entonces fíjense cómo también nos topamos con barreras culturales que impiden que los médicos podamos encuadrar el problema y alertar a los padres sobre sus efectos negativos en la salud física y mental de los niños. Una pregunta es si estamos detectando el trastorno por atracón en niños y adolescentes. Me atrevo a decir que no. Es decir, creo incluso que los psiquiatras infantiles no lo estamos detectando. Y obviamente el diagnóstico se escapa más a otros profesionales como pediatras o médicos familiares. Una pequeña entrevista que yo transcribí de mi consulta, en donde yo pregunto, ¿qué tal come Pedrito? Pregunta el médico. El niño es de buen comer, doctor. Pregunto yo, ¿buen comer? ¿Cómo es eso? Sí, el niño se sienta y se come 14 tacos. 14 tacos, pero ¿eso para ustedes es buen comer? Y la mamá de este niño dice, sí, ¿no? Y yo contesto, creo que los médicos lo vemos distinto. Otra transcripción de entrevista. Médico, ¿y cómo está la alimentación de Jaimito? Madre, bien doctor, nunca he tenido problemas con él, con la comida. Fíjense, otro médico ahí se hubiera quedado. Pero cuando interrogamos más profundamente conducta alimentaria, empiezan a salir estos síntomas. Médico excelente, madre, desde que él era bebé se comía un pollo entero. Y el médico, caray. De hecho, puede parecer exagerado, pero yo les puedo asegurar, obviamente no comparto los nombres de los usuarios de mis servicios, que esas son transcripciones reales de entrevistas que tuvieron lugar cuando estábamos evaluando conducta alimentaria. En el 2007, Shapiro y colaboradores publicó un instrumento para detectar el trastorno por atracón en niños, conocido por las siglas CBEDS, que es la Children's Binge Eating Disorder Scale. Son 7 sencillas preguntas. La mayoría de ellas, 6 de 7, se contestan como sí o no. Uno va palomeando y en base a qué preguntas se contestan sí, cuáles no, uno puede sospechar la presencia de un trastorno por atracón. Ya hemos trabajado con la traducción al español que se ha utilizado en población mexicana y les voy a compartir, son solamente 7 preguntas y les voy a decir qué es lo que se pregunta y qué es lo que el niño tiene que contestar para que nosotros estemos haciendo la detección del trastorno por atracón, porque aunque este instrumento se diseñó con fines de investigación, bueno, creo que vale la pena conocer lo que preguntamos para poder detectar el trastorno. Pregunta 1, ¿alguna vez has deseado comer incluso sin tener hambre? ¿Sí o no? El niño tiene que contestar que sí para sospechar que hay la presencia del trastorno. Pregunta 2, ¿alguna vez has sentido que al empezar a comer no puedes parar? Nuevamente el niño tiene que contestar sí para continuar con la sospecha. Y después el niño puede contestar sí, ya sea en la 3, la 4 o la 5. Cualquiera de las 3
tiene que haber al menos un sí. ¿Alguna vez has comido porque te hayas sentido mal, triste, aburrido o cualquier otro estado de ánimo? ¿Alguna vez has querido comida como premio por haber hecho algo? Que eso a veces lo fomentan los papás. ¿Alguna vez has ocultado o escondido comida? Después viene una pregunta de tiempo. ¿Durante cuánto tiempo has estado haciendo esto? Se considera que si estas conductas alimentarias patológicas ya llevan 3 meses o más, estamos haciendo la detección del trastorno. Y una pregunta de exclusión que aquí tiene que ser contestada como un no. ¿Alguna vez has hecho algo para deshacerte o librarte de lo que habías comido? Aquí el niño tiene que contestar que no, porque si el niño contesta que sí, ya nos vamos por la línea de explorar una bulimia nerviosa, porque ese niño, como lo dice la pregunta, ya está haciendo algo para poder compensar el atracón, ¿no? Nosotros publicamos un trabajo de investigación titulado Trastorno por atracón, insatisfacción corporal y comorbilidad psiquiátrica, una muestra de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, que apareció publicado en la revista del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Fueron 40 niños y adolescentes que fueron reclutados de entre los usuarios que acudieron por primera vez al servicio de consulta externa del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Era población clínica que iban a una consulta de psiquiatría infantil, probablemente por síntomas conductuales, y que cuando nosotros detectamos que eran niños con sobrepeso u obesidad, de acuerdo a los valores de la OMS, los incluíamos en la muestra, y entonces les aplicamos algunos instrumentos. Aplicamos esta escala de trastorno por atracón infantil que les acabo de mencionar, la escala de figura de Collins, donde les preguntamos a los niños cómo se perciben, ¿no? Aquí ustedes ven una serie de figuras de niñas, las primeras 2 hileras son niñas, la última es de adultos, y hacemos diferentes preguntas. Le pedimos a una niña que insira en un circulito cuál figura se parece más a ella, ¿no? Este es un ejemplo. La segunda pregunta, ¿cuál figura se parece más a cómo a ti te gustaría ser? Y aquí empezamos a ver la insatisfacción corporal entre cómo se percibe y cómo le gustaría ser. Si ustedes ven abajo de las figuras hay unas puntuaciones que nos permiten tener una estimación numérica sobre el grado de insatisfacción. Y Collins hace algo muy interesante. Collins también propone medir insatisfacción a futuro. ¿Cómo te gustaría ser de grande? ¿Qué tan delgada? ¿No? Y aquí en este ejemplo, es algo hipotético, pues esta niña se percibe muy obesa, subraya o encierra en un círculo la niña más gordita de la primera hilera, pero después se va con la mujer adulta más delgada. Y entonces aquí vemos foco rojo en cuanto a insatisfacción corporal. Con los niños igual, cuál figura se parece más a ti, cuál figura se parece a cómo a ti te gustaría hacer, cuál figura se parece más a cómo a ti te gustaría hacer de grande, y tenemos puntuaciones que nos ayudan a detectar insatisfacción corporal. Bueno, en esta muestra de 40 niños que acudieron al Instituto Jalisciense de Salud Mental, pues encontramos que el trastorno por atracón estuvo presente en el 62.5% de ellos, y la insatisfacción corporal, recordemos que todos los niños tenían sobrepeso u obesidad, fue del 95%. También pudimos demostrar que hubo una asociación entre el género femenino y un mayor grado de insatisfacción corporal. Eran niñas y adolescentes en donde el género femenino cargaba más la balanza hacia la insatisfacción corporal con respecto a la población masculina. Pero bueno, ya nos preocupa que niños gorditos, 62% de prevalencia de trastorno por atracón, es población clínica, y 95% con insatisfacción corporal. Fíjense, esta es una conclusión. En poblaciones clínicas de niños y adolescentes que presentan sobrepeso y obesidad, existe una alta prevalencia del trastorno por atracón, así como de insatisfacción corporal, lo cual convierte a los menores en un grupo vulnerable para el desarrollo de otros trastornos mentales. Se ha visto que la obesidad y el sobrepeso en la infancia puede representar un factor de riesgo para el desarrollo de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa. Las cifras dadas a conocer por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 no solo son alarmantes en lo que se refiere a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes y al impacto que esta puede tener en su salud física, sino más aún en el impacto que esto representa para su salud mental. En realidad creo que los psiquiatras son los que tenemos que estar más alarmados por los resultados dados a conocer por el Instituto de Salud Pública. Nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer otra investigación que se publicó en Salud Pública de México, en donde evaluamos cómo se sentían los niños con respecto al peso de sus papás. Fíjense qué interesante. Aquí el niño podía ser delgado, tener sobrepeso u obesidad, no importaba. Tampoco incluimos a padres obesos, simplemente
en esta muestra incluimos población clínica que acudió a los servicios de salud mental. Encontramos que el 40% de los menores, que bueno, es casi a lo que le pega la prevalencia en las grandes ciudades, esto se hizo en la zona metropolitana de Guadalajara, y el 67.5% de sus padres presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad. Y fíjense qué interesante, la mayoría de los niños que acudieron obviamente tenían padres gorditos, y el 27.5% contestó de acuerdo con Minikid que al menos en los últimos 3 meses había tratado de no engordar y a la vez había experimentado miedo a ganar peso o a ponerse gordo. Fíjense qué interesante, casi 1 de cada 3 reconoció que tenía miedo a engordar, cuando pudieran ser niños delgados, ¿no? Un hallazgo relevante en esta investigación fue la correlación positiva entre el índice de masa corporal de los niños y el de sus papás, con una P estadísticamente significativa, de manera que el índice de masa de 2 generaciones se va siguiendo. Esto nos mostró que la conducta alimentaria y su grado de patología constituyen una pauta familiar. Fíjense qué interesante, aquí estamos ya introduciendo una visión sistémica del sobrepeso y la obesidad en niños, que involucra, como lo habíamos comentado, a ambas generaciones. Desde esta perspectiva, resulta difícil creer que en una familia haya un solo miembro afectado por problemas de sobrepeso u obesidad y conductas alimentarias patológicas. Por tanto, ante estos trastornos sería erróneo realizar un abordaje individual, el cual sin duda llevaría a un tratamiento poco exitoso. ¿No será que ahí está el problema? El abordaje del sobrepeso y la obesidad, así como de las conductas alimentarias patológicas, hace necesaria una intervención multidisciplinaria que involucre a toda la familia. Si ustedes me lo permiten, quisiera leer un pedacito del libro de Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez. Ella tiene un pequeño apartado muy interesante que dice que la obesidad es un problema familiar. Y dice así: por supuesto, si en la familia hay uno o varios niños obesos, lo más probable es que también haya adultos obesos. Los adultos de cada familia deberán trabajar en conjunto con él o los niños, ya que el problema no se concentra en un solo miembro. Los cambios en la alimentación y en los hábitos de vida deben incluir por lo menos a los padres, pero lo ideal es que toda la familia se integre en este proceso sanador. Es lo mismo que nosotros publicamos, buscando influir en políticas públicas que permitan mantener este abordaje sistémico de los problemas de salud, porque obviamente la presencia de adultos con sobrepeso u obesidad tiene un impacto psicológico en los niños. Josep Toro, ya lo habíamos citado, él nos dice que no es raro que convivan bajo un mismo techo. Fíjense qué interesante, unos padres obesos y una hija, puede ser un hijo también, que lucha contra el miedo a engordar. Entonces, si lo que Toro dice, y esto lo dijo en el 96, es cierto, bueno, pues los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición para población adulta de 20 años y más, resultados 2018, nos dice que el 76.8% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad y el 73% de los hombres. De manera que, pues lo podemos decir abiertamente, la mayoría de los adultos en México, en edad fértil, edad reproductiva, que pueden estar formando familias, son individuos con sobrepeso u obesidad, y entonces puede haber ahí un impacto muy fuerte en cuanto a la salud mental de los niños, aun cuando ellos no padezcan sobrepeso. De hecho, creo que basta a veces mirar a algunas familias para detectar que la obesidad es un problema familiar. De hecho, muchas veces sucede, y esto lo vemos mucho en los psiquiatras infantiles, que un problema padecido por un menor también lo padecen los padres cuando ellos no están muy dispuestos a trabajarlo en ellos mismos, y esto mete al niño en una situación conflictiva. Fíjense, les voy a leer otro fragmento de este libro de Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez, porque nos comparte el testimonio de Nora, que se sentía humillada por ser una niña gordita, pero también no le cuadraba porque su papá también padecía obesidad y aparentemente no había ningún problema con ese tema. Fíjense, no obstante, los momentos más humillantes no fueron esos, me dice Nora, sino los que se suscitaban durante la cena de Navidad, que bueno, también es una fecha conflictiva, ¿no? Ya lo vamos a ver. O en cualquier otro evento en que se reunían toda la familia que venía de fuera, sin momentos conflictivos. Justamente cuando ya estaban presentes, su papá le preguntaba con un volumen suficientemente alto para que los demás escucharan: ¿todo eso vas a comer? Fíjense qué interesante, el papá agrediendo a la niña frente a la familia. Acto seguido todos volteaban a verla y ella se sentía profundamente avergonzada y humillada.
En su interior sentía enormes ganas de confrontar a su padre por esperar intencionalmente a que todos estuvieran presentes para humillarla en voz alta. Era una humillación. El papá creía que siendo cruel con ella, ridiculizándola, decirles que te vas a comer todo eso, que a lo mejor iba a poder controlar el apetito de ella, ¿no? Sin embargo, ella nos dice, también quería decirle algo como, esto lo pensaba Nora, mírate, tú también estás gordo, o no mires mi plato, voltea a ver el tuyo, pero haberlo hecho hubiera sido inaceptable. Papá era la autoridad absoluta y de ninguna manera estaba permitido replicarle. Bueno, muy interesante estos testimonios que nos comparte Marta Alicia Chávez sobre los problemas de obesidad en los adultos y cómo se relacionan con los problemas infantiles. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Porque cuando evaluamos a niños con sobrepeso u obesidad o cualquier otro problema que los lleve a la consulta, a mí me gusta preguntar si ese problema está presente en los padres o en algún otro adulto que tenga autoridad. Un ejemplo muy sencillo, puede llegar un niño a la consulta de psiquiatría infantil y los papás me pueden decir, traemos a Pedrito porque se ha vuelto muy agresivo, ¿no? Mi pregunta es, me gusta evaluar el sistema antes de entrar a la psicopatología individual, es, además de Pedrito, ¿hay alguien más que sea agresivo? Incluso les pregunto así, ¿quién vendría a ser el más agresivo de la familia? Y ahí me sorprendo cuando de repente recibo respuestas como, bueno, la verdad es que el más agresivo de la familia es el papá del niño, ¿no? Y yo sigo preguntando, ¿y quién es el segundo más agresivo? Y a veces me sorprendo que me dicen, bueno, pues el segundo más agresivo es la mamá. Y el tercero más agresivo, bueno, ahí ya entra el niño. Y yo, bueno, ¿y él es el que viene al psiquiatra por agresividad cuando son más agresivos ustedes? Lo mismo pasa con el sobrepeso. Aquí lo vemos perfectamente ilustrado por la obra de Marta Alicia Chávez. Lo mismo puede pasar con el personal de salud. El buen juez por su casa empieza. Fíjense, si este dicho es cierto, las instituciones de salud exitosas en el manejo de la obesidad de sus pacientes no deberían de tener entre sus filas a profesionales de la salud con sobrepeso u obesidad. De hecho, ya hay investigación muy interesante sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad en el personal de enfermería en hospitales públicos. Aquí voy a ampliar un poquito las conclusiones. Dice, los resultados de este estudio demuestran que 55%, más de la mitad, del personal de enfermería de la clínica hospital Iztecali tiene algún grado de sobrepeso y obesidad. Se necesitan estudios de seguimiento, identificación y modificación de los factores que predisponen al aumento de peso en los enfermeros para lograr el control adecuado que evite las complicaciones relacionadas con estas enfermedades. Debería de haber también estudios sobre población de médicos, trabajadores sociales, personal administrativo, porque si ese es el ejército con el que se va a combatir el sobrepeso y obesidad de los niños, pues los niños nos van a replicar como Nora en el ejemplo que nos da Marta Alicia Chávez. Enrique Dulanto es más duro y lo dice esto y lo quiero compartir. Dice, ningún médico obeso debe atender a niños o jóvenes obesos, debido a que estos no lo aceptarían, pues no podrían comprender cómo ellos son sometidos a reducción de peso por dieta cuando el médico no practica lo que predica. Fíjese qué interesante, los psiquiatras estamos buscando, al tratar de controlar conductas desadaptativas en niños, que los padres no las expresen, que ellos practiquen lo que predican, el autocontrol. Pero en temas de conducta alimentaria, sobrepeso u obesidad, pues muchas veces los niños ven esta incongruencia en su mundo, ¿no? Los padres también sufren sobrepeso y obesidad, y también a lo mejor el niño, el médico que está atendiendo al niño, también tiene esta dificultad. Para concluir, quiero yo compartirles algunas propuestas que hizo el grupo de autores de Gorditos o Enfermos, y que le llaman buenas costumbres para un futuro saludable. Son 5 recomendaciones que yo les quiero compartir. Estos autores proponen que este programa es distinto a otros que se han aplicado a niños y adolescentes para combatir el sobrepeso y la obesidad. Recomienda practicar buenos hábitos al comer, no prohíbe ningún alimento, eso es interesante, no prescribe tampoco ninguna dieta, y esa es la primera recomendación. Recomendación número 1, comer despacio, que a veces los niños hiperactivos tienen esa dificultad. Hay otros niños que la hiperactividad hace que se distraigan tanto para comer, que más bien sucede lo opuesto, comen muy lento y se están 2 horas en la mesa.
Aprender a comer despacio permite que el reflejo de la saciedad actúe y no se consuma más alimento del necesario para requerimientos energéticos. Se recomienda esperar 30 segundos entre bocado y bocado. De hecho, ellos decían en la investigación que han hecho que les daban un relojito de arena que duraba 30 segundos para que los niños pudieran medir el tiempo entre bocado y bocado, y eso les dio buen resultado. Comer despacio, de hecho creo que nos ha pasado cuando se tardan en llevarte el alimento en un restaurante, en una fonda, en un lugar para comida. Después al final ya como que no quieres el postre porque te llegó la saciedad, ¿no? Que ellos no están en contra del postre, ahorita lo vamos a ver. Segunda recomendación, tratar de no repetir porciones. A lo mejor excepciones en Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, bueno, ahí pasa. Pero que no sea de todos los días, ¿no? Tratar de no repetir porciones sin importar que el platillo esté muy rico. A la hora de la comida se recomienda servirse una sola vez los diferentes platillos y en porciones pequeñas. Solamente una vez, nada de que repito el plato. Y el postre no está prohibido. De hecho, estos autores, Beatriz Salazar y colaboradores, pues incluso recomiendan que sí haya un postre. Tercera recomendación, evitar al máximo todo tipo de bebidas azucaradas. La mejor bebida para hidratarse y quitar la sed es el agua. Y se recomienda beber agua antes de comenzar a comer. Bueno, interesante recomendación, ¿no? Beber agua antes de comenzar a comer. Ante la sensación de sed, tomar agua natural y aplazar el uso de bebidas azucaradas. Al saciar la sed, disminuye el deseo de la bebida azucarada, por supuesto, ¿no? Aunque tampoco creo que es una solución sencilla combatir el peso que tiene el refresco en la dieta del mexicano. Cuarta recomendación, comer siempre en la mesa. Cuando se efectúa otra actividad al mismo tiempo que se come, por lo general se consume más de lo que se requiere. Fíjense, a mí todavía me tocó pertenecer a la generación de niños que nos decían que la mesa no es para jugar. Cuando te llevabas un carrito, un juguete, tus papás te decían, no, la mesa no es para jugar, la mesa es para comer. Ya no escucho tanto que digan eso, ya no se oye tanto. De hecho, en lugares donde la gente asiste a comer, como restaurantes, esa es una fotografía que yo tomé, he cuidado la identidad de las personas. Pues yo aquí detecto, si pueden ver en la fotografía, bueno, hay un papá comiendo, un niño también sentado en la mesa y hay 1, 2, 3 juguetes en la mesa, ¿no? Y quinta recomendación y última, establecer horarios para comer. Disciplina, organización, estructura en las familias, que quizá eso implique un trabajo que pueda representar un desafío para un clínico, para un terapeuta familiar, y con ello también evitar los ayunos prolongados que pueden precipitar la presencia de atracones. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias por su atención.